Recientemente se han encontrado restos arqueológicos de los siglos IV y III a.C. Estos restos son las referencias más antiguas de las que tenemos constancia y demuestran que ya antes de la fundación de la ciudad romana, en lo que hoy es la ciudad de Valencia y su huerta, ya existía actividad humana. Las últimas investigaciones demuestran que Valencia y su entorno, o incluido dentro del entorno urbano, formaban parte de una ruta comercial de cerámica de lujo. En 138 a.C., Valencia se fundó, con el nombre de Valentiae Vetanorum, por el Imperio Romano, mientras era cónsul romano X Junio Bruto, siendo una de las ciudades más antiguas de la España actual. Valencia fue fundada por 2000 colonos sobre una de las terrazas del Turia. Es una ciudad clásicamente romana en todas sus concepciones, ya que está ubicada en un lugar estratégico cerca del mar, una isla fluvial, por donde pasaba la Vía Augusta, que comunicaba la actual Andalucía, Bética y Roma. El núcleo principal estaba en el entorno de la actual Plaza de la Virgen y la Catedral. Allí se encontraba el foro y el cruce de las dos calles principales, Cardoenese y de Cumaneo. Ambos ejes siguen hoy en el trazado de la ciudad y serían las actuales calles Salvador Almoina la primera y Caballeros la segunda. El año 75 a.C. fue destruida en la guerra entre Pompeyo y Sertorio, y fue abandonada durante unos 50 años. En el siglo I, la ciudad de Valencia ya había recuperado la población, y se comenzó a construir grandes obras de infraestructura. A mediados del siglo I tiene lugar en la ciudad un considerable crecimiento urbano. En el siglo III inició otra época de decadencia, como en el resto del Imperio Romano. A comienzos del siglo IV ya empieza a conformarse una primitiva comunidad cristiana. Con la caída del imperio, la ciudad fue ocupada por los visigodos y formó parte de diversos reinos peninsulares. En la Hispania visigoda fue sede episcopal de la Iglesia Católica, sufragánea de la Archidiócesis de Toledo, que comprendía la antigua provincia romana de Cartaginense en la diócesis de Hispania. La etapa inmediatamente posterior a la conquista musulmana del año 711 constituye un periodo oscuro, del cual no se tiene demasiadas referencias. La ciudad debió estar muy despoblada. De hecho, aparte de Valansilla, la urbe recibió durante unos siglos el nombre de Medina al-Turab, que quiere decir ciudad del barro o del polvo, por el estado de abandono en que se encontraba. Durante el Emirato de Córdoba, Abdallah al-Balansi ejerció un tipo de gobierno autónomo sobre el área valenciana. El mayor auge de la ciudad empezó con los reinos de Taifas, siglo XI, uno de los cuales era el de Valansilla. La ciudad creció, y en tiempos de Abd al-Aziz se edificó una nueva muralla, siglo XI, de la cual todavía se conservan restos, por toda Ciutat Bella. A finales del siglo XI Rodrigo Díaz de Vivar, un noble castellano, entró en Valencia, la cual estuvo en manos de las tropas cristianas de 1094 a 1102. Al poco de su muerte, los almorávides recuperaron la ciudad y restauraron el culto musulmán. El año 1171 Valencia pasó a ser de dominación almohade. En 1238, la ciudad fue conquistada por Jaime, con ayuda de tropas de la Orden de Calatrava. Se realizó el reparto de las tierras como queda testimoniado en el Libre del Repartiment. En 1251 se crearon los fueros de Valencia, els Furs, que años después se hicieron extensivos al resto del reino de Valencia. Según los datos sobre la capitulación de la ciudad, tenía el reino de Valencia una población compuesta por 120.000 musulmanes, 65.000 cristianos y 2.000 judíos, y gracias a la capitulación y los pactos que a ella llevaron, la población valenciana pudo mayoritariamente seguir en sus tierras. Así, según el historiador árabe Hussein Mones, de la Universidad de El Cairo, estas fueron las palabras que el rey Zayán dijo a Jaime en el momento que le entregó las llaves de la ciudad. En la ciudad de Valencia conviven musulmanes, gente noble de mi pueblo, junto a cristianos y judíos. Espero que sepáis gobernarlos, para que continúen viviendo en la misma armonía y para que trabajen esta noble tierra conjuntamente. Aquí, durante mi reinado, salían procesiones de Semana Santa y los cristianos profesaban su religión con toda libertad, ya que nuestro Corán reconoce a Cristo y a la Virgen. Espero que vos concedáis el mismo trato a los musulmanes de Valencia. En 1348 la peste negra y sucesivas epidemias diezman la población de la ciudad mientras estalla una revuelta ciudadana contra los excesos del rey, la Guerra de la Unión. En 1363 y 1364 la ciudad repele por 2 veces el asalto de las tropas castellanas. Como premio, el rey Pedro el Ceremonioso concede a la ciudad el título de 2 veces leal, que queda representado por las 2 L que ostenta el escudo de la ciudad. En 1391 los cristianos asaltan el barrio judío y los obligan a convertirse al cristianismo. Posteriormente en 1456 los árabes de la ciudad siguen su misma suerte. Valencia fue capital de una de las 2 gobernaciones en las que se dividía el reino, la de Valencia y la de Orihuela, mientras que el siglo XV fue el de mayor expansión y crecimiento de la cultura valenciana. Es conocido como el siglo de oro valenciano, ya que viene acompañado de un crecimiento demográfico que situó a la ciudad como la más poblada de la corona de Aragón.
Se reactivó el comercio, con la creación de la tabla de cambis, y al erigirse la lonja de la seda y de los mercaderes, 1482. Se imprimió en Valencia Obres et Probes en la Ors de la Verge María el primer libro impreso en España, en valenciano, y se produce un gran auge de las obras escritas, como el Tirant lo Blancs de Joanot Martorell. En 1502 se funda la Universidad de Valencia bajo el nombre de Estudi General. A raíz del descubrimiento de América, la economía europea empezó a bascular hacia el Atlántico, en detrimento del Mediterráneo. Pese a la unión dinástica con Castilla, la conquista y explotación de América era una tarea exclusiva de Castilla, y los valencianos, al igual que los catalanes, aragoneses y mallorquines, tenían vedada la participación. Frente a esta situación, Valencia entró en una aguda crisis económica, que se manifestó pronto, con rebelión de las Germanías, 1519-1522, una revuelta social en contra de la nobleza, la cual había huido de la ciudad ante una epidemia de peste en 1519. Esta revuelta acabó con una cruel represión para los caudillos agermanados por parte de la virreina germana de Foix, y supuso la aceleración del proceso centralizador autoritario monárquico de Carlos I. La crisis se acentuó durante el siglo XVII, con la expulsión de los moriscos en 1609, los cuales suponían casi un tercio de toda la población del reino. La decadencia de la ciudad y del reino tocó fondo, con la Guerra de Sucesión Española, 1702-1709, que significó el fin de la independencia política y jurídica del Reino de Valencia, al derogar Felipe V los fueros de Valencia, ya que el Reino de Valencia se alineó con el archiduque Carlos de Austria. Después de la victoria borbónica en la batalla de Almansa, 25 de abril de 1707, y como castigo, los fueros de Valencia fueron derogados, y se introdujo el fuero castellano como ley básica mediante los decretos de Nueva Planta, promulgados por Felipe V. Asimismo, dicho rey cambió la capitalidad del Reino de Valencia a Orihuela como modo de ultrajar a la ciudad, donde ordenó que se reuniera la audiencia con el virrey de Valencia, el cardenal Luis de Belluga, obispo de Cartagena. Belluga se opuso al cambio de capitalidad habida cuenta la cercanía de Orihuela como centro religioso, cultural y ahora político a Murcia, capital de su otro virreinato y de su diócesis. Así, habida cuenta su odio a la ciudad de Orihuela, a la que bombardeó y saqueó sin cesar durante la Guerra de Sucesión, abandonó el virreinato de Valencia como medio de protesta ante el rey Felipe V, quien finalmente devolvió la capitalidad a Valencia. Con la nueva planta, es decir, la abolición de los fueros valencianos y el acomodo del reino y de su capital a las leyes y costumbres de Castilla, los cargos del gobierno municipal dejaron de ser electivos y pasaron a ser de designación directa del monarca, ocupados a menudo por aristócratas foráneos. Valencia se hubo de acostumbrar a ser una ciudad ocupada, con presencia de tropas acuarteladas a la ciudadela, junto al convento de Santo Domingo, pero también en otros edificios, como, por ejemplo, la misma lonja, que fue cuartel hasta 1762. El siglo XIX comenzó, con España encadenando guerras, con Francia, Portugal o Inglaterra, pero sin duda, fue la guerra de la independencia la que más afectó a tierras valencianas, y concretamente al Capicasal, la capital. En la Guerra de la Independencia Española contra el ejército de Napoleón, más conocida como la Guerra del Francés, los franceses atacaron la plaza de Valencia el 28 de junio de 1808 en la primera batalla de Valencia. La ciudad, sin embargo, terminará por caer en manos francesas, conquistada por el mariscal Suchet el 8 de enero de 1812 tras un largo asedio, situación que se prolongará hasta el final de la guerra en 1814. Tras la capitulación, los franceses impulsaron algunas reformas en Valencia, llegando a ser capital de España cuando José I trasladó aquí la corte, en el verano de 1812. Con la retirada de los franceses, el general Elío en Valencia organizó una revuelta militar que sirvió para reponer en el trono de España a Fernando VII, el deseado, e iniciar el sexenio absolutista 1814-1820. En los años siguientes, y como consecuencia de la legislación sostenida por la Constitución Española de 1812, que ordenaba la formación de ayuntamientos en todas aquellas poblaciones que rebasaran el mínimo de vecinos estipulado por la ley, numerosas pedanías próximas al núcleo urbano de la ciudad de Valencia en situación legal confusa se constituyen en municipios: Ruzafa, El Grao, etc. Entre 1850 y 1851 es alcalde de la ciudad Vicente Rodríguez de la Encina y Falco de Belaúchaga, director de la Casa de Beneficencia Municipal, promotor del Banco de Valencia y director de la Sociedad Valenciana de Aguas Potables, fundada en 1846. Durante el reinado de Isabel II se instituye el Ducado de Valencia, asociado a un título nobiliario y sin mucha repercusión administrativa. En la década de 1840 se introduce la iluminación de gas, y poco después comienza el empedrado de las calles, una labor que se alargará durante muchos años, por la falta de recursos del ayuntamiento.
En 1850 se instala la red de agua potable y en 1882 empieza la distribución de luz eléctrica en la ciudad. Se consolida el crecimiento de la ciudad y se derriban gran parte de las antiguas murallas. En 1860 el municipio cuenta con 140.416 habitantes. En 1858 los arquitectos Sebastián Monleón Estellés, Antonino Sancho y Timoteo Calvo diseñan el proyecto general del ensanche de la ciudad de Valencia, que prevé el derribo de las murallas. Para permitir la expansión de la ciudad, se reproduce una segunda versión en 1868. Ambos proyectos no obtienen la aprobación definitiva pero sirven como base para el crecimiento de la ciudad. A partir de 1866 se derriban las antiguas murallas de la ciudad a fin de facilitar la expansión urbana de la misma. Durante la Revolución Cantonal de 1873, se articula en el Cantón Federal de Valencia, proclamado el 19 de julio y disuelto el 7 de agosto, al que se adhieren la mayoría de los municipios de las comarcas próximas. Valencia triplicó su población, pasando de 213.550 en 1900 a 739.014 en 2000, manteniéndose como tercer centro demográfico, industrial y económico de España. En 1900 se crea el Banco de Valencia, se ensancha la ciudad, se construye el Mercado Central y el de Colón. En 1921 se termina la estación de ferrocarril, Estación del Norte. La Valencia del nuevo siglo se dio a conocer con un gran evento, la Exposición Regional.